misterio. Hoy tenemos dos tertulianos, dos invitados. Vamos a empezar por tío Jesse, que viene de Chile. Bienvenido. Buenas noches. Hola Albert, muchas gracias por la invitación y buenas noches a Marcelo y a los amigos que están escuchando el directo. Muchas gracias a ti. En segundo lugar tenemos a Marce. Buenas noches, Marce. Bienvenido al programa desde Argentina. Hola Albert, ¿cómo estás? Buenas noches, no sé si cómo le va. A la gente de la audiencia que está ahí mirando y a los que estén por el chat también. Abrazo a todos. Por venir. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los dragones, su posible origen, la mitología y la realidad. Gracias. Y vamos a hablar también de un segundo tema, de los posibles orígenes de la humanidad. Vamos a empezar por el primer tema. Voy a leer algo como introducción para que luego siga Marce o tío Jesse. Bueno, el origen de los dragones. Según los pensadores de la Edad Media, fue junto con el de la Tierra, pero en el siglo XVIII, los científicos empezaron a dudar de la existencia real de estas criaturas, pero concebían que era posible una criatura de tales características. En consecuencia, dieron como respuestas que los dragones se tenían en los museos como curiosidades, no eran otras cosas que murciélagos momificados con huesos de otros animales. Con esto nacía una nueva duda: ¿cómo nacieron los dragones? Para lo cual lo primero fue descartar las teorías cristianas sobre la creación, además que existía la duda que si las criaturas eran verdaderas, realmente fueron creadas por Dios. Pero la Biblia nunca menciona explícitamente los poderes creativos que había para la creación de los dragones. De 1683 a 1691, Eberhard Werner Happel publicó sus Relaciones de Curiosidades, una obra con un conjunto de curiosidades y cómo se relacionaba entre sí, donde relataban los acontecimientos de su época e información sobre las historias de países exóticos, presentando descubrimientos científicos de varias disciplinas y descripciones de los paisajes, sus habitantes y sus leyendas. El libro reunió tanta popularidad que durante las siguientes décadas fueron publicadas ediciones falsas y secuelas, que por supuesto Happel no escribió. En su obra primero presenta la historia de Deodatus de Gozón, un joven caballero de la Orden de San Juan que mató a un dragón en Rodas. En 1345 Happel logró listar algunos fenómenos relacionados con los dragones, los cuales le llevaron a concluir las siguientes afirmaciones. Los dragones son muy variados, algunos con alas y otros no. Algunos con 4 patas y otros con 2. Algunos son comparados con leones, gansos o águilas, pero en los que todos coinciden es que son venenosos. Además, en lo que se coincide es que son monstruos o criaturas mágicas, por lo que su reproducción no podía ser como la cópula normal entre dos animales de la misma especie, y menos de diferente especie, como la mula. Por lo que nació la teoría que por los lugares donde habitan los dragones, como acantilados, cuevas y desiertos, habitan animales de rapiña, como buitres de caza, como águilas, además de las presas como antílopes o serpientes, de lo cual el semen que queda en el cadáver de un animal
muerto se mezcló con el del cazador y el ave de rapiña, y se inició una putrefacción fermentada, o sea, que imaginas, de la cual nació un ser con características de todos los animales que participaron en la cadena alimenticia, como son las aves, como son las alas de ave, el cuerpo de reptil, etc. Happel ciertamente fue el inventor de esta peculiar teoría, pero ¿de dónde la planteó? Para entender esto hay que dejar los dragones por un momento y concentrarnos en otro fenómeno que abrió los ojos de los científicos en los siglos XVI y XVII. Las piedras formadas, los fósiles, término que fue ocupado primeramente para nombrar a todo aquello que se encuentra en la Tierra y no forma parte de ella, desde animales petrificados hasta minerales y cerámicas. El origen de los fósiles era asunto de debate científico, tomando en cuenta que científicamente el mundo tal y como lo conocemos fue creado por Dios, por lo que imposibles acontecimientos como la extinción entera de especies animales, ya que la obra de Dios es indestructible. Además, el universo solo tenía unos 6.000 años de antigüedad según la Biblia, por lo que ni se les ocurría hablar de los millones de años de antigüedad para los fósiles encontrados. Y bueno, aquí partiría donde vamos a empezar el debate. Y bueno, esto significaría que para la Biblia tendría 6.000 años de antigüedad del universo. O sea que al encontrar en los siglos XVI y XVIII los primeros fósiles, ahí se les rompió los esquemas a la Biblia, lo que contaba la Biblia, y se encontraron pues los primeros dinosaurios que para la gente de esa época pues podrían ser perfectamente los dragones. Y luego la otra teoría sería lo de que animales putrefactos con el semen de lo que sería el ave de rapiña, del cazador, del depredador, vaya, pues nacería una especie que tendría características de las especies que habrían sido muertas en ese sitio, y que su putrefacción fermentada pues daría una especie pues así como híbrida, ¿no? Y bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Marce o tío Jesse? Sí, le doy mi lugar a tío Jesse. Acá hay un amigo que tenía ganas de sumarse acá del Hangout, te había puesto yo. Bueno, que entre, tranquilo. Me mandé todo, le paso el link y ya estoy. Albert, puede ser, ya regreso. Sí, se cayó. Pues cuando quiera que entre. Mira, Adelante. yo tengo acá un libro de Ayala que hace referencia, hace un viaje sobre la mitología china. Y como siempre ha trascendido el tema de los dragones en Asia, sería bueno echar una pequeña repasada. Este es un pequeño párrafo, o sea, son un par de párrafos, como para tener una descripción. Dice: el dragón, en general, es un monstruo fabuloso de gigantesca talla, cuyo aspecto deriva casi siempre de los reptiles. Cuerpo cubierto de escamas, mirada espantosa, aliento venenoso, pestilente y que lanza fuego por las fauces. Se le suele representar con alas y en ocasiones con varias cabezas como la hidra de Lerna. Y así aparece en las leyendas nórdicas, griegas y asiáticas, principalmente como custodio de manantiales curativos o adivinadores, y también de vírgenes o tesoros. Varía sus características particulares: boca llameante, con muchas lenguas, cabeza de león, perro, gato, alas membranosas, etc.,
según las tradiciones y el folclore de los distintos pueblos. Con frecuencia se representa a los dragones provistos de alas, como los que tiran de los carros de Medea. A diferencia de otros países, China suele considerar la figura del dragón como benéfica, salvo en algunas leyendas, aunque se debe destacar que no se trata del mismo tipo de dragón. Por ejemplo, en la mitología china, el dragón posee la facultad de cambiar de forma y tornarse invisible. Y si bien se le considera una potencia del aire, en las representaciones chinas y niponas el dragón aparece sin alas. Una representación de los dragones legendarios como raza salvaje de los seres humanos podría explicar que los mismos exigieran el tributo de una doncella, de lo que existe una analogía en el tributo que, por ejemplo, los chinos antiguos pagaban de una doncella a sus vencedores, los hunos. En la China antigua, pese a que en algunas regiones consideraban al dragón como un ser benéfico y no maléfico, en otras era temido, pues creían que era la encarnación del espíritu del mal. Lo mismo que en los países occidentales lo consideraban la encarnación del demonio, aunque esta idea no debe ser tomada muy en serio. Tiene, en cambio, mucha fuerza la idea de que son animales parecidos al dragón que ya se han extinguido. Pregunta, ¿acaso el dragón es una reminiscencia exagerada de algún tipo de dinosaurio prehistórico? Lo único cierto es que en todos los festejos chinos, especialmente los de fin de año, nos referimos al fin de año chino obviamente, el dragón figura como un protagonista de los mismos en todo su esplendor. Y esa es como una introducción muy sucinta de lo que es el dragón en la mitología china, digamos, en un ámbito general. Porque tenemos, a nivel mundial tenemos varias visiones del dragón. Tenemos el dragón alado, que tira fuego y que es como una especie de monstruo. Pero también tenemos esa otra derivación que tiene que ver un poco con la serpiente. O sea, esa tal vez uno de los motivos por los cuales el misterio de los dragones y el surgimiento también de toda la mitología reptiliana que conocemos, por decirlo así, se debe a que hay una presencia transversal a muchas culturas en el mundo de alguna especie de reptil, ya sea una serpiente emplumada, una serpiente, hasta incluso en el mito de Adán y Eva, que es una reconstrucción de textos más antiguos, que también toma magistralmente, ¿cierto?, algunos escritores, sobre todo en la reconstrucción del antiguo Oriente, rescatado de algunas tablillas cuneiformes que han sido más famosas por los escritos de Sitchin, en que incluso, ¿cierto?, la serpiente representa esa parte del mal que es quien convence, ¿cierto?, para que se rompan las reglas del Edén, por decirlo así. Entonces el dragón viene a ser como una parte misteriosa de toda esa línea que atraviesa a la humanidad en esa relación que tiene con los reptiles. Quizás como esa memoria antigua de su relación con algunos dinosaurios que quedaron como relictos porque si quedaran, por ejemplo, si que hubiese existido, a pesar de que hay, por ejemplo, en África algunas descripciones, sobre todo en el ámbito de la criptozoología, de especies que podrían aparecer como antiguos dinosaurios, o como la historia del monstruo del lago Ness, de especies de plesosaurio o algún monstruo. ¿Aló? Ahí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Pascal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy mintiendo. Ahora te iba a presentar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pascal. Bienvenido al programa. Buenas noches. ¿En qué canal estamos? Perdón.
Pues en mi canal de La Noche del Misterio. Ah, discúlpame, Albert, es que lo que pasa es que Marcelo no me dijo que estaban como en el canal de Tío Jesse, entonces no entendía nada. Hola, Albert, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, gracias. Disculpen por interrumpir. Fue de No, rato, tranquilo. fue de perdón. Sí, sí, eso Sí. a cualquiera le pasa. Pensé que estábamos en tu canal, de hecho en YouTube puse varias veces Tertulator, Dragón, Tertulator, y no encontraba el directo. No, pues si yo no. Sí, yo publiqué el envío, pero por el canal del Albert, o sea, porque estábamos ahí participando. Muchas gracias, Albert, Ya, entonces ya. por dejarme entrar a tu directo, Masarte. Claro. Es tu casa cuando quieras. Bueno, la de todos vosotros. Muchas gracias, Albert, te pasaste. Sorry por la confusión. Continúe nomás, tío Jesse. Sí, adelante. Ya tío, se me fue. estaba Ya se, muy interesante. ya se me fue la ola. No, que está ese, nosotros conocemos eso, de que está esa figura transversal en la historia de este reptil o esta convivencia extraña. Por ejemplo, en África hay varias grupos originarios, orígenes autóctonos de ciertas zonas, sobre todo el Congo y de la selva profunda del África, que describen criaturas que podrían parecer ser relictos de la época de los dinosaurios, como el famoso, que me encanta este nombre, el Mokelembembe. Pero eso también han habido algunos que han estudiado las descripciones, y aparentemente algunos dicen que podría haber sido una, que también es como una especie de hipopótamo gigante, elefante raro no descrito. Bueno, independientemente de eso, si es que hubo en algún momento en nuestra historia una convivencia, un solapamiento, a pesar de que la teoría oficial dice que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, ahí se fija cierto punto de inducción, de inflexión en la historia de la vida de los 150 millones de años para atrás, en que los dinosaurios como tales aproximadamente estuvieron en la Tierra. Después hubo un rango más o menos, se calcula entre 7 millones de años a 14 millones de años, por ahí, en que se estuvieron extinguiendo. Sí. Entonces, si es que no fue así, porque obviamente también la ciencia interpreta y a veces cae en ese error, ¿cierto? Que algunos conocemos, y a veces dar por hecho algunas cosas y se va siempre también se va reescribiendo. Y podría haber existido un solapamiento, pongámosle, en alguna zona de los primitivos humanos con estos relictos de reptiles, todos estos dinosaurios. Oye, pero Y por ahí incluso dicen que los dinosaurios, incluso no sé, que puede ser hasta una farsa, eso dicen por ahí. O sea, yo, no es que claro, yo lo comparta, no, sino que te lo pongo nomás. Como tema. ay. Esto va a la alegría al directo, mira. Una falsa No, no creo correcto, que sí, sea. O sea, puede ser, porque nosotros no tenemos toda la verdad, pero O sea, hablando no sé de esa quién se lo- línea, claro, el otro día no sé a quién se lo escuché en un directo que decía que en los museos habían puras copias y no estaba el original y que en realidad no sabíamos. Al menos yo no comparto la idea, pero me pareció interesante igual. Sí, claro, perdonad. sí. Yo por lo menos en lo personal, sí, yo- adelante. buenas noches, tenemos a un nuevo tertuliano, Soto Hernán. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿desde perfecto. dónde nos habla? ¿No? ¿Desde dónde nos habla? Desde Buenos Aires, Argentina. ¿Me escuchan? Pues bienvenido a la Noche del Misterio. Saludos, Albert, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme. Te Ah, agradezco. gracias a ti. Sí, adelante, tío Jesse, lo que estabas contando.
Claro, lo que contaba Pascal recién, claro, también hay muchas narraciones o concepciones de la realidad que no aceptan o no validan esa otra parte de la historia. Hay movimientos religiosos y otros movimientos que no aceptan o no tienen la comprobación ni ellos validan la historia geológica o la historia de la variabilidad de especies en el tiempo, en una línea de tiempo X, que postula la ciencia, digamos, más difundida. Y claro, por supuesto, es lícito de todas maneras. Lo que iba yo a plantear era que si hubiese existido esa convivencia, ¿cierto?, ese relicto de saurio con primitivos humanos, o a lo mejor no tan primitivos, bajo las condiciones en que uno conoce, ¿cierto? Estamos hablando de lo que conocemos, como la adaptabilidad, las adaptaciones que tenían los cuerpos humanos, el cuerpo humano al entorno, las herramientas fisiológicas o físicas que contábamos, el tipo de musculatura, los dientes, la fuerza, la capacidad de correr, frente a un saurio depredador. Bastante terrible era la comparación, es decir, probablemente hubiera sido un depredador monstruoso, voraz, con un pellejo duro y muy duro de matar. Es como tratar de matar a un elefante a combo. Entonces, probablemente en esa totemización de la criatura aparece el saurio como un ser poderoso, casi inalcanzable y divino. Estamos hablando de una concepción solamente. Y en el otro caso, tenemos una larga literatura e historia que se describe tanto en el libro Los Quichés, que es conocido como el Popol Vuh, se describe en las leyendas de los antiguos mexicanos, del Quetzalcóatl, también tenemos el Kukulcán. Hay una serie de historias que hablan de una especie de criatura, no sé si totemizada o esa transformación o esa especie de apariencia entre ave, reptil, de estos como dioses tutores que se convierten en los inductores de la civilización al humano, al sapiens, por decirlo así, a esta especie de simio evolucionado supuestamente. Y también existe otra rama que habla de que los dinosaurios, al extinguirse, dieron paso a una evolución avanzada de una especie de saurio que fue mutando, por decirlo así, adaptándose, si es que aceptamos esa mirada de cómo es la evolución de la vida, ¿no? A eso. Claro. Hubiésemos llegado a ser nosotros una especie de convergencia, porque también en adaptabilidad o en evolución, por llamarlo así, existen unos términos que se llaman divergencia y convergencia. Por ejemplo, a pesar de ser familias súper diferentes, género muy distinto, el delfín y el tiburón, existe una adaptabilidad que produce una convergencia, es decir, tienen cuerpos similares, aletas similares, tienden a tener una adaptación al entorno más o menos parecido, siendo que son completamente distintos. Entonces hubiese ocurrido algo parecido con un saurio inteligente y nosotros vendríamos de esa línea. Esa es una teoría. Y que, o una parte de la humanidad hubiera venido de esta, y esa reminiscencia, esa automatización del pasado, serían los dragones. Esas serían como las grandes líneas que tenemos. Sería una interpretación arquetípica, sería. Claro, o sea, como para darle un contexto de lo que representaría el dragón para nosotros, porque es algo que está bastante presente, tiene bastante presencia. Soto, Hernán, no sé si quería hablar sobre el tema estamos hablando de los dragones y bueno, el origen y las posibles teorías. ¿Me escuchan bien primero?
Se escucha Sí. perfecto. Bueno, Como si estuvieras aquí. estoy desde el móvil, por eso no estoy desde mi ordenador, así que pensé que por ahí se iba a complicar. Estaba escuchando lo poco que escuché del compañero, no sé cómo se llama, cómo es tu Tío Jesse. tío Jesse, sí, sí. Muy interesante. Yo había escuchado esas teorías sobre el tema de esta supuesta o este supuesto origen y se podría decir de nuestra evolución también. Hay mucha censura, mucha censura con respecto al tema de la antropología y de nuestro origen. Y esto que remarca el compañero podría ser una hipótesis valedera. No hay que descartar nada, yo no descarto nada. La verdad que estoy curado del espanto con tantas cosas tanta info que por ahí consumo a diario y que la verdad que no descarto, no descarto. También había escuchado el tema no sé si lo escuché en algún programa de JL hace un tiempo ya largo, en donde planteaba el tema de que una posible civilización de estos saurios, ¿no? Eh, porque en teoría tienen alrededor de 200 años o 200 millones de años, ¿no? La antigüedad, toda la etapa del Jurásico al Cretácico, bueno, igual no estoy muy informado con el tema de las etapas, ¿no? Pero él planteaba el tema de que qué hubiese pasado si una de estos saurios hubiese de alguna forma alcanzado alguna etapa de evolución eh, como la nuestra, ¿no? No digo al punto de la evolución tecnológica que por ahí tenemos nosotros, pero por ahí quizás tener una cierta organización, ¿no? Y bueno, él... Hola, ¿se desconectó? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí te escuchamos. Ah, porque escuché un Perfecto. ruidito, recién pensé que estaba. Sí, el que no esté Entonces, hablando que se mutee, por favor, para que no se cuelen. bueno, y me acuerdo que JL planteaba esa hipótesis. Bueno, yo lo poco que sé creo, creo que el tema del Velociraptor, creo que era una de las ramas de que tenían una organización, una cierta organización. Muchos arqueólogos creo que planteaban el tema este de que atacaban en grupo, tenían como ciertas tácticas para poder cazar a la presa, eran organizados. eh, no sé, no sé también cómo hacen para sacar toda esa data, ¿no? Toda esa data de estos animales que ninguno vio, seamos reales, ninguno vio. Eh, así que, pero bueno, no lo descarto, no lo descarto, pero sí, yo creo que hay algo que también no se cuenta, hay mucha censura, el tema de que si realmente nosotros convivimos con los saurios eh, o no, según la ciencia dice que no, aunque hay muchos restos eh, en donde se muestran estas figuras rupestres de hombres conviviendo con dinosaurios. La verdad, hay un misterio terrible ahí que no nos cuentan. Y bueno, con respecto a los dragones, eh, no sé, hay el tema de los reptiles en muchas civilizaciones, así como lo contaba el compañero tío Jesse, desde China, con la imagen de Nua y Fuxi, no sé si alguno las vio, estos seres que parecían serpientes, ¿no? Entrelazadas. Muchos dicen que tienen hasta una conexión con la masonería, porque en una de las manos tienen un compás y en la otra una escuadra. Entonces, esta imagen de estos dioses Nua y Fuxi dan mucho para pensar también.
Y bueno, tío Jesse, ¿de dónde sos? ¿De Chile puede ser? ¿O por tu acento? ¿O me equivoco? Hola, se fue, ¿no? No, está aquí, está aquí. Bueno, había escuchado... Claro, porque quería Sí, preguntarle por ahí... Sí, de Chile, disculpa, de Chile, ahí sí. De Chile, tío, sí, de Chile. Bueno, quería preguntarte, porque había escuchado también en los relatos de los nativos ahí en Chile, no me acuerdo de qué tribu era, que tenía un origen de reptil también, un origen de una gran serpiente, no me acuerdo, yo creo que lo había visto en un programa de Salfate que hablaba sobre eso. Tren y No, Tren no, lo Tren, que puede pasa es ser uno que se llamaba Caicabelú, Caitagilú y otro que Tren, algo así, puede ser, que se llamaba. sí, esas son las Eran dos mitologías, serpientes. claro, Claro, pero yo esas había se escuchado que bueno, eran sí. dos serpientes que de alguna forma dieron origen a la humanidad, según el, el mito no me acuerdo de qué tribu era. La originaria ahí era de Chile porque lo contaba en un programa Salfate. Pero bueno, el tema de la conexión reptil es algo que no se puede negar. En casi todo en África, con los Dodón, bueno, con estos, no sé si escucharon hablar de los Dodón. Los dogones de África. Claro, que hablan de estos saurios que, Bueno, ellos decían que eran hombres pez, pero también no se Claro. podría descartar que podían Sí, ser sí. algo así. Claro, sí, hay todo un tema. Es la conexión reptil que todos los que estamos en el tema de la conspiración lo conocemos ya desde hace rato, pero habría que ver si algunos lazos... por eso hay cosas que por ahí, como a David Icke lo tildan de desinformador, porque él entra en el tema de estos... de que, bueno, estos linajes de reptiles de alguna forma siguen hoy y que, bueno, incluso dice que hasta la reina Isabel se transforma en un reptil. Yo la verdad, no sé, suena loquísimo, yo sé que suena loco, pero por ahí, no digo que se transforme, pero que pueda haber algún tipo de linaje, o sea, algo sanguíneo o alguna conexión en el ADN que nos conecte a ellos. Hay en la historia de la humanidad hay un antes y un después, o sea, con el tema de los dioses, ¿no? Los dioses nos dejaron, es como que nos dejaron varados, no varados, pero sí tirados y bueno, puestos a hacer la evolución, en teoría, entre comillas, para parecer como podríamos continuar, pero ¿realmente nos dejaron solos? Sería la pregunta. O quedó... Claro, hay que ver si realmente nos dejaron solos. Por ahí lo que dejaron fue su linaje. Claro. Sí, porque pensar que aún conservamos el cerebro reptil, Claro, eso se roedor y el cerebro, bueno, mamífero y los tres tipos, ¿no?, de cerebro. Sí, o sea, que aún tenemos su linaje. Claro, el neocórtex, Bueno, el límbico y el reptiliano en el cerebro. Claro, correcto. Sí, escuché algo que recién sobre dos serpientes que habían dado el origen a la creación